Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Bienvenidas, somos Monse y Luz y esto es Sindicalismo sin barba, un podcast de UGT Servicios Públicos. Y hoy vamos a hablar de sindicalismo y de feminismo. Vamos, de eso, de lo que solemos hacer. De la vida misma, de nuestra vida. De nuestra vida, efectivamente. Y de lo que significa ser feminista y ser sindicalista, que es nuestra vida. Que es lo que nos gusta, además. Que es lo que nos gusta. Y una preguntita, Luz. ¿Qué pasaría si tu hija, si nuestras hijas llegasen y nos dijesen: mamá, quiero ser sindicalista? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué pasaría? Quiero ser sindicalista, quiero ser trapecista, quiero ser... ¿A qué te refieres con esto? Pues a que, aparte de que esté trabajando, porque se puede ser sindicalista y trapecista, bien pensado, alguien tendrá que defender a la gente del circo, ¿no? Pero que una vez que empiezas tu trabajo, tienes ahí una vocación de, oye, yo quiero dedicarme a defender a los trabajadores, a defender a las trabajadoras. Pues mira, yo lo primero que le diría es, lo primero, en UGT hay una organización para jóvenes que se llama RUGE o Ábalos en Cataluña, donde vas a aprender todo lo que necesitas para el mercado laboral y esto es estupendo. Y lo segundo, antes de ser sindicalista, al tajo. ¿Qué quiero decir? Que tienes que trabajar, que hay que conocer lo que es el mercado laboral, buscarte las castañas, ver lo que pasa en el mercado laboral y después, cuando ya tengas mucha experiencia, vente al sindicato porque es lo mejor que puedes hacer para defender los derechos colectivos. Pero, ¿y no le dirías, es duro? Porque le diría, ármate de valor, porque ser sindicalista y ser feminista y ser progresista y más en los tiempos que corren es algo muy heroico, la verdad, es muy difícil, pero a la vez es muy reconfortante, ¿no? El poder defender tus ideas y lo que y el poder de lo colectivo, ¿no? Creo que es muy importante. ¿A ti qué te dijeron? Cuando tú llegaste a casa y dijiste, mamá, quiero ser sindicalista. Tú ya estabas trabajando, estabas en la universidad y cuando llegaste con esto, ¿qué pasó? Pues mi madre, casi se muere del susto porque yo había hecho teatro cuando era joven y había sido titiritera, luego me metí en el movimiento feminista y en el movimiento estudiantil y cuando ella ya pensaba, ya mi hija ha madurado, tiene un puesto de trabajo en la universidad, todo está hecho, le salgo con que quiero ser sindicalista. Y entonces mi madre, mis amigos, mi compañero, todo el mundo me decía, ¿pero por qué? Si ahora tienes un puesto de trabajo estupendo, ¿para qué te vas a meter en este jaleo? Y sobre todo mi madre, que es que si lo piensas tiene su sentido, ella pasó las etapas del franquismo, pero además vivió la época de la transición con sus hijas, que terminábamos un día sí, otro no, en la policía, que tenía que rescatarnos de los grises, que nos iba a buscar y hablaba con los policías que montaban a caballo en la universidad y le decía, por favor, esa de allí que está lejos, es mi hija Carmen, mi hija Pilar, mi hija Luz, no les hagan daño. Entonces, claro, decía, ahora el sindicato, otra vez, los piquetes, la calle. No, Luz, tú quédate donde tienes que estar. No cambies la universidad por una caja de manzanas y un megáfono, ¿no? Porque esto, yo creo que a mí ya me lo has contado, yo creo que, no sé si lo habrás contado ya en el podcast, pero me parece súper bonito. Ya sabes que a mí me tienes ganada con tus anécdotas. Cuéntalo para todas nuestras oyentes. Pues yo creo que cuando te metes en las luchas colectivas, siempre hay una idea un poquito romántica de lo que es esto, ¿no? Que te sientes un poco la Robin Hood defendiendo a la clase trabajadora. Igual me paso con el feminismo también. Hay algo romántico, ¿no? En querer cambiar el mundo y hacerlo mejor. Entonces, cuando me vino a buscar la UGT, yo pensé, bueno, la caja de manzanas como... Bueno, o de madera o de ajos como en tu pueblo. En mi pueblo sería la caja de ajos de madera. Y el megáfono para gritar, compañeros, compañeras. Me venía la idea de Novecento, ¿no? Y no estuve muy desencaminada, porque al final lo de llevar una caja en el coche y el megáfono ¿Venía siempre bien? viene bien, sí.
Bueno, y fíjate, cuando estás hablando de los miedos de tu madre, yo en el fondo la entiendo. La entiendo porque efectivamente podía estar preocupada, no está bien visto. Yo creo que no estaba bien visto entonces y ahora tampoco lo está. Porque se meten mucho con nosotros. ¿Por qué crees que somos molestos? Evidentemente, pero esto lo hemos vivido con todos los movimientos y el sindicalismo es un movimiento que defiende a muchísima gente, a muchísimas personas, pero además defiende un modelo, en nuestro caso, en la UGT defendemos un modelo de sociedad, sí, donde no queremos privilegios, donde queremos una sociedad más justa, más equitativa, más sostenible. Claro, esto va en contra de los intereses de unos pocos. Integradora. Claro, sí, donde claro. se respete, ¿no?, la igualdad, la diversidad, y esto va en contra de los intereses de unos pocos. Entonces, ¿qué es lo que hacen para intentar pararnos, frenarnos? Bueno, pues hablar mal de los sindicatos, porque no interesa la organización colectiva. Fíjate, venimos de un capítulo anterior en el que estuvimos hablando con Marta Jaénes sobre bulos y se nos quedó en el cuerpo como... oye, es que además de desprestigiarnos con bulos, con mentiras, es que directamente nos insultan y creemos que hay una campaña organizada para exactamente desprestigiar a organizaciones como UGT, como los sindicatos, que son una resistencia, como estás hablando, ¿no? Y hay muchas formas de desprestigiar, unas veces con insultos, con bulos, y otras veces invisibilizando el trabajo que hacemos. Minimizando, ¿a qué te refieres? Pues mira, minimizando las conquistas, presentándolas como algo, o bien que siempre ha estado ahí, como si hubiera caído del cielo, o bien que son el fruto de un trabajo de un héroe solitario, como en plan llanero solitario, que va, se enfrenta a todo, él solo o ella sola. Normalmente suele ser el solo, es verdad que la imagen de héroe es de héroe, no de heroína, y así se gana un derecho y es como una lucha muy personal. Como si alguien llega y dice, exactamente, yo lo voy a conseguir por todos, y se pone él y para la fábrica, para todo. Efectivamente, pero no como un trabajo colectivo. Mira, hace poco ganó en la última edición de los Goyas, me estoy acordando de la película que ganó el Goya a la mejor película, el 47, que a mí me ha gustado mucho. A mí me encantó también, de verdad, me emocionó la historia, me encantó la interpretación, me gustó muchísimo. Pero no te la quiero estropear. Pero si hay una pega en esa película es que al final presentan al héroe, al Manuel Vital, como una persona que en un arrebato, por amor a su mujer, a sus vecinos, a su hija, acaba secuestrando un autobús de la línea 47, donde él era el chofer, él era conductor, y lo lleva a la barriada de Torre Baró, en donde una barriada popular, que le faltaba prácticamente de todo, y secuestra el autobús y lo lleva hasta allí. Y lo presentan como, oye, un arrebato, yo voy con mi autobús, he pedido antes que quería llevar allí la línea, no me han hecho caso y la voy a llevar yo y voy a secuestrar a la gente que está dentro del autobús, ¿no? Y claro, lo que obvia en gran parte la película es que esa persona era militante de un partido político, era militante de comisiones obreras, del sindicato de clase, junto con UGT, que cuando planearon esa acción era una acción planeada, organizada, soportada y sustentada con el trabajo de los sindicatos y de la gente de transporte que estaba prevenida. De hecho, el mismo día que se secuestró el autobús 42, también se secuestró el uno de la línea 2, también en Barcelona. Y antes se había secuestrado o se había hecho lo mismo con otro autobús que le había llevado a otro barrio, en Roquetes creo que era. Es decir, que no fue un arrebato, no fue un impulso de una persona, un héroe solitario, que él se carga a las espaldas todo el trabajo y dice, aquí voy a ser un salvador del barrio. No, hay mucha gente detrás y estaban en una organización, con una militancia, que parece que está muy mal vista la militancia en cualquier cosa ahora.
¿verdad? Sí, porque todo lo que es colectivo se intenta desacreditar y lo importante de un sindicato, el otro día me preguntaba un periodista, me decía, pero su labor concretamente, yo le decía, no es mi labor concretamente, es la labor de muchas personas que hacemos posible la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí no tenemos protagonistas, somos todos y todas y creamos grandes redes, ¿no? Sí, efectivamente. Y mira, por ejemplo, en los medios de comunicación yo también he notado a lo largo de los años cómo de pasar de portavoces del sindicato, que era la voz de un grupo de personas con unas siglas reconocidas y con un trabajo detrás, a que te pidan un portavoz, no, un trabajador de un centro para que hable de este problema o de este logro. No, es que no es un trabajador de un centro. Ese trabajador posiblemente sea un delegado, lleve un trabajo detrás. Y eso es una campaña de invisibilización, pero muchas veces es directamente insulto grueso, vamos. Sí. Pues nos vamos a engañar. Insultos que hemos recibido a lo largo de toda la historia, cualquier movimiento que intentaba avanzar en derechos. Yo recuerdo a las sufragistas que las decían de todo, ¿no? Ya, o sea, es que verdad. Era así, pero también recordando a mi madre y aquellos momentos de la transición, me acuerdo que a las mujeres que protestábamos en la calle por cosas tan obvias como poder utilizar los anticonceptivos, que ahora a todo el mundo le parece normal, pero en aquel entonces estaba prohibido. Y el divorcio, ¿no? O divorciarte, o sea, o trabajar sin permiso del marido. Bueno, pues cuando salíamos a la calle y planteábamos estos derechos, nos llamaban comehombres, hombrunas, que teníamos pelos debajo de los sobacos. Bueno, pues sí, es... La que quiera sí, la que quiera no, ¿no? Sí, que éramos todas, ¿no? Pues no sé, que éramos indeseables, nos llamaban de todo, ¿no? Para desprestigiar un movimiento que al final ha conseguido derechos para todas las personas del signo político que sean, de izquierdas, derechas y centro. Igual que el ¿no? sindicalismo, también sí, el sindicalismo igual de que clase. El sindicalismo de clase, cuando hablamos de conseguir las 8 horas, ahora de la reducción de jornada. Oye, cuando se consiguió las 8 horas les llamarían vagos, igual que ahora, por ejemplo, cuando se querían piden... trabajar, claro, que no querían trabajar y además que pobrecito mi patrón, ¿no? Que le estamos robando su sustento cuando lo que está haciendo, o sea, esto era un diálogo que no se podía soportar, pero también, entonces, un colectivo que lucha por los derechos de todos y de todas, que generalmente es la avanzadilla, que trabaja de manera colectiva hasta que se normaliza la situación, no solo es difícil luchar, ¿no? Para cambiar la realidad, sino además el poder soportar toda la carga de insultos, o sea, insultos, desinformación, porque hay mucha desinformación también de nuestro trabajo. Sí, y cuando me decías lo de, ¿tú qué le dirías a tu hija? Pues es que realmente tienes que decir, tienes que creer mucho en tus ideas y apoyarte mucho en los compañeros y compañeras para poder resistir, porque esta es una pelea dura, es difícil, pero es necesaria y es importante. Pues mira, hoy vamos a tener con nosotros, tenemos una invitada que sabe mucho de esto, que además es una mujer muy bregada en discursos, en debates, en los medios de comunicación y que seguro ha sufrido de primera mano el descrédito que intentan algunos hacernos, los insultos, etcétera. Vamos a tener con nosotros a Afra Blanco. ¡Wow! Afra Blanco. Y Afra, sí, nuestra compañera. Oye, qué nivelán. Total. Bueno, ya sabes que nuestras invitadas cada vez, vamos, tenemos unas invitadas buenísimas todas. Pero además que están encantadas de venir, que esto es muy bonito. Es que nos lo pasamos muy bien. Claro. No sé si lo he de decir. Se nota que nos lo pasamos bien. Estamos aquí, hoy no nos insultan, no sé qué, pero en realidad no lo pasamos bien, porque si no te lo pasas bien en tu trabajo y defendiendo a la gente, a ver. Y antes de esto, ¿dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a la calle. A la calle. Vamos con Blanca. Vamos con Blanca. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio.
Bueno, amigas, pues un episodio más nos hemos venido aquí, a nuestra casa, al edificio de UGT, porque en este capítulo vamos a pedir a nuestras compañeras y nuestros compañeros que se abran un poquito, nos vamos a poner un poco sentimentales, porque queremos conocer qué les ha llevado a todas nuestras compañeras hasta este punto, a ser sindicalista, qué dijo su familia, qué pasa con esos comentarios que seguimos escuchando. Así que acompañarme a ver qué dicen mis compañeras. Bueno, te cuento un poquito. Este capítulo estamos abriendo ya el pecho, el corazón, porque queremos conocer un poquito el qué nos ha llevado hasta este punto, qué nos ha llevado a ser sindicalistas. ¿Vale? Entonces, cuéntanos, Gloria, ¿cuánto tiempo llevas? Pues mira, empecé en el año 87, creo que voy a hacer 40 años, ¿no? Sí, aprox. ¿Y qué te llevó hasta este punto? Pues mira que cuando entré, yo soy funcionaria y cuando entré a trabajar, por haber entrado a trabajar en el año 87, cobraba 300 euros menos que los compañeros que habían entrado el año anterior. Entonces, bueno, me acerqué aquí a la Avenida América, al sindicato, y me dijeron, pues si quieres protestar te tienes que afiliar. Y para allá que fui. Y 40 años más tarde, aquí sigues. Aquí sigo. 30 de marzo del 22. ¿Por qué dijiste, para allá que voy? Pues fue realmente por casualidad, por igual el destino también. O sea, yo acababa de terminar unas prácticas en una empresa que fueron horribles. La verdad fue como una de las peores experiencias laborales, porque yo lo que estaba haciendo ahí era trabajo y fue como una de las peores experiencias laborales que había tenido. Y justo estaba buscando otro empleo y demás, y UGT ofrecía un contrato de formación en derecho laboral, relaciones laborales, que era lo que yo había estado haciendo en las prácticas, y entré y ya a mí ya me había como empezado a interesar un poco pues la participación política, la participación sindical, sobre todo en el tema de prácticas, era lo que yo más había visto, o lo único que había visto. Entonces fue como el destino y perfecto. Me está llamando Sí. ya que voy. Ese día, cuando ya todo esto empezó a ir cada vez a más, ¿cómo fue cuando le dijiste a tu familia, me hago sindicalista? Mi madre me dijo, te van a echar. Eso fue lo primero que me dijo. Tenías miedo, ¿no? Un poco tu familia de... Sí. No sé por qué no había porque creo que la convicción es de dos tipos. O eres un sinvergüenza y no vas a hacer nada y vas a ser uno de esos a los que se les señala por vago, o lo contrario, te vas a señalar y corres el riesgo de que te echen. Mi madre era más de esta segunda familia. De cuidado, ¿no? Sí, cuidado que te echan. A día de hoy, ¿crees que todavía hay muchos chistes? Se dicen algunas, pues bueno, cosas sobre cuando vas a algunos centros, te encuentras, bueno, pues alguna mirada regular. Sí, eso ocurre. Hay que hacer mucha pedagogía también, pues eso, en los centros, por ejemplo, que es lo que el espacio que yo visito a diario, ¿no? Pues sí que es verdad que hay muchas veces que existen los típicos clichés, yo creo que rancios y manidos ya, ¿no? De la figura del sindicalista, en mi caso, por ejemplo, huidora de la tiza, tal. Pero bueno, simplemente contestando también un poco, haciendo eso de pedagogía o tomándolo con cierto humor, incluso ironía o sarcasmo, pues... ¿Qué hay que decirle a esa gente? Pues hay que decirle, mira... ¿Quieres verlo tú desde dentro? Te puedo asegurar que desde dentro lo que estamos haciendo es trabajo, incluso hay momentos del día en los que a lo mejor tú ya estás descansando y nosotros seguimos ahí intentando pelear por los derechos de los trabajadores, en este caso del sector de enseñanza pública. Me ha pasado mucho, por ejemplo, yendo a dar charlas en universidades y en centros de estudios y demás. Sobre todo al comienzo yo veía hace años que había un estigma mucho mayor, que había una persecución mayor y te criticaban más. Y ahora, por ejemplo, cuando vamos, la gente no sabe lo que es un sindicato, la gente joven no sabe lo que es un sindicato, pero de la que se le empiezas a contar tienen interés. O sea, ya ese rechazo, por lo menos entre la gente joven, ya no se da tanto. Entre la gente mayor siguen con el chistecillo este de las gambas y esas cosas, pero la gente joven es receptiva a escuchar lo que hacemos. Muchos no saben, pero los que saben dicen, oye, pero esto sirve, ¿no? Esto sí, sirve para algo. Claro. Y bueno, cuéntame, hace 40 años a ese Juliancico, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías con toda esta experiencia ya conseguida de 40 años? Pues volver a hacerlo igual otra vez. Consejo, que lo hice bien en su tiempo. Que para adelante. Para adelante, efectivamente. Que merece la pena. Hace 40 años era complicado meterte en estos temas, sin embargo me metí y no me arrepiento nunca de haberme metido. ¿Ha merecido la pena? Ha merecido la pena. Aquí? Perfectamente, sí. Bueno, compañeras, pues no sé a vosotras, pero a mí este capítulo me ha encantado. Hemos podido conocer un poquito el alma, ¿no?, que hay detrás del sindicato, las personas y qué les ha hecho llegar hasta este punto. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo.
Hoy para hablar de sindicalismo nos acompaña Afra Blanco, ya lo habíamos adelantado. Hola, Afra. Muy buenas. Encantada. Encantada de nuevo. Bueno, nuestra compañera Afra nació en Barcelona, aunque tiene ancestros gallegos, Sí, señora. muy arraigados, nos has comentado. Bastante. Orígenes gallegos. Y bueno, nos comentaste que creciste entre aulas, trenes, taxis, hospitales y canchas de baloncesto. Así es. O sea que de padre y abuelo ferroviario. Sí, señora. Madre enfermera. Mi padre también es enfermero. Ah, tu padre Mi padre también. ya rompió moldes también, Joder, la un verdad es sector que- altamente feminizado. Mi padre es enfermero, mi mamá es enfermera. Mi abuelo, el papá de mi mamá, taxista. Taxista, ¿no? Mi abuelo, por parte de papá, ferroviario. Sí. Larga cuna de transportes. Exactamente. Y de cuidados. Y de cuidados. Sí. Y bueno, ha sido portavoz de Ávalo, Sí. la Asociación de Jóvenes de UGT. Sí, de Cataluña. De Cataluña, y luego has estado en diferentes puestos dentro de la organización y también muy vinculada a la comunicación. Sí, señora. Te vemos de colaboradora habitual en La Sexta, en 4, en Antena 3. Sí. Y bueno, pues seguro que has tenido que escuchar de todo. De todo. Bueno, es lo que tiene. Los espacios en los que uno se le ofrece la oportunidad de alejarse de sus conversaciones más habituales, a veces más amables. Es verdad que en el sindicalismo, por la propia naturaleza, en ciertos espacios, sobre todo los de negociación, amabilidad no siempre hay, pero sí que te ofrece la oportunidad de alejarte de tu espacio más amable, más cercano, más compartido y reconocer pues, otros puntos de vista, o por lo menos escucharlos, no sé si tanto reconocerlos. No es fácil, lo hemos estado comentando antes, que es bonito, pero hay que armarse de valor. Así que, así, a bocajarro, primera pregunta, ¿por qué te hiciste sindicalista? Con la mala fama que tienen. Que tenemos, que tenemos. Pues fíjate, mi mamá, nos voy a poner, como esto va de mamá quiero ser sindicalista, pues bueno, nos voy a poner notas de voz de mi mamá que tenemos en el grupo de familia, pero si la escucháis, y no son pocas las notas de voz cada día, entenderéis el porqué de esta quizás vocación, ¿no? Mi mamá estaba vinculada a UGT, estaba afiliada. Mi papá también estuvo sindicado, ahora ambos están jubilados, pero mantienen su sindicación y su vinculación. Y sobre todo cuando me incorporé por mi tío. ¿Por tu tío? Por mi tío, que bueno, ahora está en el corazón, digámoslo así, pero... Y es el que yo considero y reconoceré siempre el mejor sindicalista de todos. Era un hombre con esclerosis múltiple, al que, bueno, pues me llevó de asamblea en asamblea por las estaciones de Cataluña y Barcelona, y me llevó, pues bueno, pues con el dolor que la esclerosis múltiple y la neuralgia del trigémino genera en las personas, y con una pasión absolutamente alucinante, una manera de mostrar lo que es la transformación de los entornos del trabajo en sectores altamente feminizados, porque además eran las contratas ferroviarias. Estamos hablando de sectores de limpieza, sectores de atención directamente ocupados mayormente por mujeres. Por lo tanto, te puedes imaginar las condiciones, te puedes imaginar, os podéis imaginar la lucha, las fantásticas, increíbles delegadas sindicales, guerreras delegadas sindicales que hay en ese sector y en ese espacio concreto que atraviesa la línea ferroviaria y que se esconden a veces, ¿no? entre luchas de mopas, como dicen ellas, pero... Qué bonito, pero luchas de mopas. Sí, luchas de mopas. Es muy... Era alucinante. Yo recuerdo, pues mira, pues claro, mi tío, a medida que avanzaba la enfermedad, pues las barreras las vas viendo con mayor claridad, ¿no? Cuando tu andar ya no es tan estable, cuando, pues, por desgracia, una pierna empieza a doler, cuando te reniegas a querer coger ese bastón y pides el brazo, ¿no? Y en este caso la suerte la tuve yo, porque ese brazo era yo. Y entonces me ofreció el regalo de acompañarla a esas asambleas. Y le acompañaba primero porque evidentemente no podía acceder a los centros de trabajo porque no había ascensores, había escaleras y corría el riesgo de caerse, porque no había respaldos para poder bajar de los trenes. Y fue muy rápido, me enamoré muy rápido de esa transformación y de esas delegadas. Y es verdad, recordaré siempre, mira, es que me emocionó, me acordaré siempre que mi tío me decía, esta no es una vocación fácil de reconocer, porque las compañeras, los compañeros siempre van a creer que puedes hacer más.
Y el empresario siempre va a considerar que te tiene que dar de menos. Y esa es una lucha constante. Y de hecho no es dar, Afra, es conquistar, ¿no? Siempre me decía, no es dar, es conquistar, no es dar, es conquistar. Y estaba 24/7, siempre atento al teléfono y siempre atento. Y entonces fue precioso. Es un tipo de sindicalismo que entendí como familia y entendí la fuerza de estar sindicado junto a él. Qué bonita cómo lo cuentas y cómo nos sentimos además de partícipes en tu historia, porque es realmente muy conmovedor. Yo creo que todos tenemos mi mamá es Mariluz Rodríguez Gallego, todos tenemos a una Mariluz Rodríguez Gallego, un Armando Blanco Vila, que es mi padre, o en este caso a un Tony, ¿no? A un Tony Rodríguez, que fue pues para mí el mejor sindicalista. Todos tenemos a una mejor o a un mejor sindicalista. Que nos ha servido de ejemplo, de referente. Sí, efectivamente, nuestro referente. Pero fíjate que en estos tiempos que corren tan difíciles de individualización, de ruptura de lo colectivo, ser sindicalista hoy, además tú eres un ejemplo muy bonito porque estás en los medios de comunicación, pero nunca has renegado, todo lo contrario, de tu papel como sindicalista y lo llevas como bandera y me parece impresionante. Para los jóvenes, para las jóvenes, el sindicalismo muchas veces queda muy lejos. ¿Cómo le explicarías tú por qué hay que ser sindicalista? Porque hay que ser. Lo primero, con respecto a la rotulación de sindicalista, eso sabíamos, lo sabemos también en la organización, que rotular como sindicalista iba a suponer en aquellos momentos, ya cuando empezamos a colaborar, digo empezamos porque ya veníamos de colaborar con anteriores portavoces de Avalot, iba a suponer pues una carga de insultos importante. Esto ya lo sabíamos. Un descrédito inicial, Un descrédito, ¿no? Efectivamente, inicial. Por el hecho de ser sindicalista, pues ya te desacreditaban, ¿no? Pero lo cierto es que nos quisieron robar las palabras y hay que recuperarlas. Y nos quisieron robar la vocación o denostar la vocación y hay que recuperarla. Y la manera de recuperarla es escribirla, sin lugar a dudas. Los primeros que no nos tenemos que esconder o avergonzar de esa vocación, yo creo que somos nosotros, porque creo que es la vocación más bonita que hay, la más bonita. Yo que crecí en los valores de Florence Nightingale en casa. Mis padres, mi papá y mi mamá eran enfermeros. Entonces ellos siempre echaban valor de Florence Nightingale, pues en este caso tenemos que echar valor del término y la vocación sindicalista, que es lo que ha transformado España y el mundo. Con respecto a qué le diría a los jóvenes y a las jóvenes, bueno, es sencillo, al final es un suma y sigue, ¿no? Nosotros somos más y por lo tanto si somos más ganamos. Y nosotros somos los primeros que no vamos a querer que nada se rompa, nada se pierda en el marco del equilibrio y la justicia, pero sí vamos a querer que todo sea más justo. Obviamente 2 personas consiguen mucho menos que 100. Entonces, bueno, hacer política desde la barra del bar es interesante, hacer política desde la aula es interesante, hacer política desde la cancha del baloncesto en los recesos es interesante. Todo esto lo digo porque he participado de ese tipo de política y por lo tanto lo puedo decir, de esas charlas, pero desde donde verdaderamente se transforma es desde la unión de la clase trabajadora. Normalmente cuando, vosotros sabéis mejor que yo, cuando tienes que enfrentarte a la hora de conquistar derechos en el ámbito del centro del trabajo directamente, no es lo mismo llegar con una fuerza de 100 trabajadores, de 1.000 trabajadores o de 2.000 trabajadores que llegar con la fuerza solitaria, que por desgracia muchas veces lo es, del delegado sindical. Tienes una frase muy bonita que te he escuchado alguna vez que habla de que una persona sola, ¿la puedes comentar? La de transformar el mundo. No, dila tú, porque no la recuerdo yo ahora. No, es que hablabas de que una persona sola puede hacer ruido, pero una multitud... Ah, sí, señor, ¿no? Es estruendo. Perdóname. Es que esta frase y después hay otra que me dicen, ay, Afra, ¿cómo se te nota que te gustan los cómics? Porque tengo de estas también. La otra es la de nosotros somos capaces de hacer posible lo imposible. Entonces, claro, esta también me dice mucho, tú eres muy de Marvel, ¿no? Digo, sí, soy muy de Marvel, me gusta pero mucho. Pero es que realmente hay que creer, ¿no? Que es posible. Del susurro al estruendo, es verdad. Ay, una voz es un susurro y muchas son estruendo. Es verdad. Y después hay otras del suelo, bueno, el temblar del suelo. Yo recordaré siempre un 1 de mayo. Yo creo que todos recordamos nuestro 1 de mayo. Sí. Yo recuerdo mi 1 de mayo consciente, porque desde muy nenita nos llevaban. Yo tengo un mellizo y un hermano pequeño, pero desde muy nenita yo me he sentido acompañada en la lucha porque tenía un hermano y tengo un hermano mellizo. Y recuerdo el primero gordo y yo le decía a mi mamá, tiembla el suelo.
Entonces, esa sensación de tiembla el suelo. Y después ya a medida que me he ido haciendo mayor, claro, ya la gente no estaba por encima, claro, yo recuerdo muchísima gente alrededor, muchos pies, esa sensación de temblar el suelo. De hecho, yo percibía que temblaba el suelo. Y después cómo en el 1 de mayo, por ejemplo, en Barcelona era precioso porque esa visión cambiaba. En el 1 de mayo en Barcelona sacábamos un camión, entonces encima del camión los jóvenes de la UGT de Cataluña conseguíamos ver toda la panorámica, ¿no? Y el contraste de cómo cuando era una nenita y lo miraba desde abajo a cómo a medida que vas creciendo, ¿no? Y te va acompañando o vas acompañando al 1 de mayo consigues ver esa panorámica. Es precioso, es alucinante, que no te sientes sola. Esa es la idea, no sentirse sola. Y eso ayuda cuando ahora mismo en estos tiempos los insultos también arrecian y bueno, tú tienes enfrente a gente y de derechas, muy conservadora y hay mucho descalificativo. Sí, bueno, yo siempre digo que ojalá los democristianos recuperaran la fe. Porque si recuperaran la fe, probablemente no estaríamos en esta situación en la que el descrédito a la persona, al ser, al amar en libertad, es un descrédito al propio derecho humano, ¿no? Si tú recuperas la fe y te defines como democristiano, empezarías por respetar a todos los seres humanos. Cosa que no hacen y evidentemente en el momento en el que nosotros percibimos, las que yo creo que somos las principales defensoras de los derechos humanos, como somos las mujeres, ahí están los resultados de las diferentes elecciones. Si el fascismo, la extrema derecha se consigue frenar, siempre es gracias a las mujeres. Ahí están los resultados. Como barrera de contención, sí. ¿Qué insultos te han dicho? A ver, venga, sí, venga. ¿Lo puedo decir? Claro, todo. Claro que sí, tú di lo que consuela, quieras. Nos consuela porque al final no lo bueno, a ver, desde la invención al insulto, ese tipo de invención también es insulto, los bulos directamente. Sí, digamos, ¿no? Estás casada con un director de una cadena. Yo no estoy casada. Llevo anillos, sí, pero no estoy casada. Mi pareja no es ningún director de ninguna cadena. No lo es, pero además bulos asentados, afianzados, ¿no? Pero eso también es muy machista. Tú no estás por tu propio pie, sino que estás porque alguien te ha puesto que es tu, de hecho, tu marido. Ojalá sea, y de ¿no? verdad me encontrara algún tipo de, sobre todo en redes, que es donde más se mueve este tipo de descalificativos, ojalá y me encontrara algún argumento para contrarrestar nuestros argumentos o mis argumentos. Ya. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es cuántas pollas te has comido, lo cierto es te tocas la nariz que te has metido, lo cierto es polioperada, come gambas, vividora. Ay, come gambas. De todo. O sea, quiero decir, de todo. Casi todos cosificación. Casi todos son cosificación. O que fea eres, o tetas tristes, porque sí, señores y señoras, yo enseñé las tetas, no pecho, tetas, las enseñé por defender las pensiones en un momento. En Avalot, ¿no? Sí. Recuerdo, sí. Había un gran movimiento de los yayoflautas y las yayoflautas en Cataluña y en toda España, y era por la reforma de las pensiones del año 2013 del Partido Popular. Y entonces nosotras quisimos acompañar a las yayoflautas y los yayoflautas y nos dijeron, ¿cómo lo podemos hacer para incorporar la visión de los jóvenes en este momento? Porque os van a dejar, en Cataluña hay una expresión muy común, en bolas, ¿no? Os dejarán en bolas, os dejarán en pelotas. Entonces, claro, nosotros dijimos... ¿En pelotas? ¿En bolas? ¿En pelotas? Vamos a desnudarnos, a tomar por saco, porque nos van a dejar así. Entonces... jóvenes reivindicativos, una manera de mostrar una reivindicación de manera diferente, distinta, para mover un poquito el ambiente y acompañada, por supuesto, de datos y de informe. Te puedo asegurar que mi incomodidad no fue sacarme la camiseta, mi incomodidad fue tener que decir de memoria todo un estudio de datos a los medios de comunicación allí presentes, haciendo un poquito de frío como hacía. ¿Sabes? Eso yo lo volvería a hacer, lo tengo muy claro. Pero sí, tetas tristes, vamos, esta es una
tema común. Ver mis pechos por las redes sociales, digo, madre mía, pues no es necesario. Todavía, ahora. Digo, uy, mira, si son mis tetas. Como si, no sé en qué año vivimos, pero sí, son mis tetas. Es algo muy absurdo. ¿Por eso estudiaste periodismo? Yo no estudié periodismo, esto es muy común, ¿eh? La gente cree que yo he estudiado periodismo. Pero eres muy buena comunicadora, da igual que la hayas estudiado o no. Bueno, las cosas como son. No sé, yo creo que es que en el fondo cuando, no sé si soy buena comunicadora, pero lo que sí que sé es que cuando a uno se lo cree, ¿no? Pues al final... Convence. No sé si convences, pero desde luego te quedas a gusto, ¿no? Cuando trasladas lo que... Yo estudié empresas tecnológicas y asociado a la inteligencia artificial. Y yo estaba un mundo totalmente distinto. No, pero está muy bien porque es verdad que cuando me dicen lo del periodismo, sobre todo por respeto a las diferentes profesiones, creo que es justo decir que yo no estudié periodismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que gràcies a Balot, als joves de la UGT de Catalunya, empezamos a colaborar y empecé a colaborar con diferentes medios de comunicación y a partir de ahí pues surgieron estos espacios de debate de actualidad, sí. Ay, qué interesante. Bueno, mujer, sindicalista, además, una profesión también muy masculinizada. Sí. Es, para las mujeres sindicalistas, ¿tú has vivido situaciones diferentes, más complicadas, o en los medios en que te mueves, ya ser mujer y además sindicalista te coloca de una manera diferente? Bueno, de entrada, ser mujer en los medios de comunicación, yo creo que este es un mensaje más para la persona que está viendo esos debates, el que voy a dar ahora. Lanzaría una reflexión, y es que la mayor parte de gente, cuando ve un debate y ve a una mujer, antes lo comentábamos, enfadada, su cabeza se traslada al es una histérica, ¿no? O qué mal hablada. No necesariamente has tenido que decir ninguna palabrota, pero qué mal hablada, qué chillona, amargada, qué excéntrica, ¿no? qué amargada. Todo el rato, ¿por qué no sonríes? Qué amargada, efectivamente. Siempre somos o las histéricas o las amargadas. O nosotras, si nos enfadamos, si digamos, tenemos claro que lo que se está diciendo no es aceptable, no es cierto, es un bulo, es un fake, o simplemente es nuestra opinión y la queremos defender con vehemencia porque tenemos el mismo derecho que ellos a tenerlo, somos amargadas, histéricas, histriónicas, bueno, todos los istas que puedan existir, ¿no? Asociados a la mujer. En cambio ellos, no. Ellos se han enfadado porque ellos están formados. Ellos saben lo que dicen. Ellos son contundentes. Ellos no son histéricos, ellos son contundentes. Y esto es un mensaje que no lanzo tanto a la mesa de debate, sino que lanzaría al que pueda estar viendo ese tipo de debates, que creo que en el fondo, en eso, todas un poquito alguna vez hemos podido caer, incluso yo. Incluso yo he podido caer. En el pasado, muy jovencita, cuando todavía te estás formando, yo creo que te formas a lo largo de toda la vida. Sí, eso está claro. Y debes de formarte a lo largo de toda la vida. Cuando vas construyendo una percepción, cuando vas construyendo tu perfil que tiene que estar en constante cambio, yo recuerdo ver unos primeros debates y pensar, uff. Bueno, y a medida que vas creciendo, te vas educando, te van educando. Es que sobre todo en casa, mi madre. La feminista perfecta tampoco existe. Es lo que estábamos hablando. Estás en constante evolución y estás aprendiendo todo el rato. Yo creo que sí. Yo creo que además cuando has crecido, lo creo sinceramente, cuando si nos creemos que hemos crecido en unos entornos machistas, estamos necesariamente en constante evolución. Espero que haya una generación y que sí, que podamos definir o que se pueda definir como un feminista o una feminista en todo su ser y sin tener que luchar constantemente contra ese machismo, porque significará que no existe, pero hoy por hoy creo que ese todavía tiene que estar en constante evolución. Y estás hablando de nuevas generaciones, de feminismo hoy en día, pero los ataques de la derecha son cada vez más furibundos, contra el feminismo muchísimo. Bueno, yo creo que han sido constantes, pero hubo un momento en que parecía que la cosa estaba más calmadita, que estábamos avanzando un poco más tranquilos y otra vez está todo muy alterado. ¿Tú has notado enfrente cómo la derecha o cómo los conservadores han cambiado? Sí, sí, sí. A lo largo de estos años. Mira, antes hablábamos de las redes sociales y de los insultos. Al final, cuando tú recibes ese tipo de agresividad, empiezo por ahí, cuando tú recibes ese tipo de agresividad hay dos opciones: o te destroza, esa opción está y está siempre,
de hecho de esa no te puedes escapar, o te destroza o igual tienes la capacidad de poder utilizarlo para afianzarte más todavía en tu posición, que es la acertada. Yo hoy por hoy doy gracias porque estoy en esa posición, en la posición de estoy en el lado y en la posición acertada. Cada vez que veo uno de esos insultos me afianza más en esa lucha, ¿no? Estoy viendo lo que eres y por lo tanto más vehemencia voy a tener. Pero ese es el enorme riesgo, el destrozar vidas. Esas palabras destrozan vidas y destrozan almas y personas, en este caso, y luchas. Claro, por supuesto, destrozan luchas. ¿He notado más violencia al otro lado de los debates? Sí, he notado más violencia, he notado transformaciones. Supongo que el otro lado también pensará que yo también me he transformado, porque yo soy más vehemente. Cada vez lo soy más. Y evidentemente con Orbán, con Le Pen, con Putin, con Netanyahu, con Trump, con la situación tal y como la tenemos en el mundo, con esa vulneración del derecho, ese acuerdo que alcanzamos para no volver a caer en la barbarie, que fue el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa violación constante que estamos viendo en el mundo, ¿no? Y un mundo que antes por lo menos se mostraba algo más respetuoso por esa declaración y ahora no, pues evidentemente yo soy más vehemente en la posición, más gruesa en mis palabras, porque también te digo una cosa, no creo que haya que vestir palabras para los fascistas. A los fascistas no hay que vestirles palabras. Ese creo que es el gran error que se ha cometido. Nosotras lo teníamos muy claro desde hace tiempo. Cuando surgió en España Vox, dejábamos muy claro que estábamos hablando de un partido fascista, de un partido de extrema derecha. Y había muchas voces, sobre todo de derecha democristiana, los que se definen como conservadores, que no estaban interesados o no querían definirlo como extrema derecha. Y lo definían, había tibieza, ¿no? Hombre, claro, y lo definían como derecha. Hoy parece que empiezan a definirlo como extrema derecha ya, pero el problema es que le habéis comprado la pantalla. Y claro, si le compras la pantalla y utilizas su pantalla, ellos siempre en esa pantalla lo harán mejor. Lamentablemente. Si le compras la pantalla de la mentira y del bulo, ellos siempre lo harán mejor porque ellos son los expertos en esta materia. Yo sí que creo que hay cambios en las mesas de debate, del mismo modo que te digo que hay voces más ancladas en el extremismo, hay otras voces que he visto que se han ido transformando y han empezado a elevarse y a situar que, por ejemplo, partidos políticos como el Partido Popular tienen que tomar una decisión de manera absolutamente inmediata en cuanto a sus relaciones con Vox. Y hasta hace poco esas mismas voces justificaban esas relaciones con Santiago Abascal, como dicen algunos. Estás hablando de mentiras, muchos de los bulos se basan en mentiras manifiestas y terriblemente corren como la pólvora. Yo me pregunto, ¿y cómo lo vives tú? Cuando tienes enfrente a alguien que te está diciendo una mentira a sabiendas, ¿cómo dices, pero esta persona que lo sabe y además con esa seguridad y con esa desparpajo directamente? ¿Cómo es posible que este ser humano esté diciendo esto y no se le caiga la cara de vergüenza? Mírate, claro, nadie te conoce más que tu mamá o que tu papá, y en este caso además estamos hablando, el programa va de mamás. Bueno, pues mi mamá, te voy a decir cómo lo vive desde casa mi mamá. Cuando mi mamá sabe que lo que se está contando es mentira, el que tengo enfrente está contando una mentira, lo sabe por mis expresiones. Entonces, claro, me ve que empiezo a cerrar un ojito, me empieza a echar para adelante, empiezo a intentar interrumpir, me echo para adelante. Entonces mi madre lo define. Hay muchos programas en los que cuando llego al receso miro el WhatsApp y ya está me dice: nenita, el ojo, nenita, no te eches para adelante, nenita, la posición del toro, evítala. La has liado. Siempre dicen, la has liado. A veces hay que liarla, Fran. Claro, ¿cómo reacciono ante la mentira? Ahí ya sí que no tengo Vamos a ver, yo creo que las personas que participamos de los debates, el mayor ejercicio que hacemos, aunque no lo creas, es el de contención. Es el de contención. Y aunque podáis pensar que no, hay un ejercicio de contención. Lo que pasa, hay un ejercicio de contención
Quizás en las formas, quizás en la palabra, imagínate lo que a mí el me... respeto de los tiempos, ¿no? Sí, pero yo a veces me cuelo por el medio. O sea, yo lo de levantar el dedo, levanto mucho el dedo, es verdad, pero también me voy colando, yo interrumpo, ¿eh? En esto hay que ser justos. Lo llevo muy mal. Y lo llevo muy mal sobre todo porque cuando alguien presenta un hecho falso como verdad absoluta, no sé si es por ignorancia o es por maldad. Hay casos en los que tengo muy claro que es por maldad, por el tipo de perfil que lo está trasladando, por el conocimiento, la formación que tiene o a lo que se dedica. En otros casos es por ignorancia. Pero claro, aunque sea por ignorancia, el mensaje que tú estás lanzando es un mensaje que destroza la sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones laborales o cuando hemos hablado, por ejemplo, de los impuestos. De migración. De todo lo de que es derecho violencia de humano, género. violencia de género, acosos laborales. Cuando se habla sobre todos estos de temas... ocupaciones de las casas, que estamos hablando de todo. Cuando se habla de ocupación y se dan unos datos que dice, pero oiga, ¿usted de dónde saca estos datos? Si todo, absolutamente todo o casi todo puede ser mejorable, pero nuestro debate tiene que empezar, yo siempre lo digo, digo, mira, yo soy incapaz de debatir con alguien cuyo debate empieza desde abajo. No, yo debato con el que empieza respetando el derecho humano. O me respetas el derecho humano o vamos a ir a la guerra. Porque claro, sobre derechos humanos no se debate, a no ser que sea para mejorarlos. Pero para pasar de ellos, saltárnoslos, violentarlos o violarlos, no. Y el problema es que hoy hay debates en los que te encuentras que hay gente que quiere empezar el debate desde abajo, desde vamos a quemarlo todo y vamos a volver a construir una sociedad sin poner en valor la lucha de nuestras antepasadas, sobre todo de ellas. Es increíble, perdón, es increíble. No estoy pensando, tú hablabas de tu tío, de tus padres, de tus abuelos. Hemos pasado una dictadura. Sí. Sabemos lo que es la falta de libertad, sabemos lo que es no tener una sanidad, no tener una educación pública. ¿Cómo es posible que se defiendan cosas que tanto nos ha costado conseguir? Bueno, yo creo que aquí hay... George Lakoff siempre dice... Lo primero, creo que el progresismo lo ha explicado muy mal. Creo que nos hemos sentido, no digo nosotras tres, no digo el sindicalismo, no digo las sindicalistas, pero creo que ha habido... o no se ha sabido explicar, o no nos hemos hecho pesadas, o incluso en ciertos momentos hemos permitido que nos avergonzaran cuando no había motivo de vergüenza. Yo siempre digo, oye, pero vamos a ver, si frente a ti, ¿qué mal hago yo? Si yo lo que hago es intentar defender que todos y todas estemos mejor. Yo me siento orgullosísima de esto. ¿Pero qué es el sindicalismo? El sindicalismo es luchar para que todas estemos mejor y todos. ¿Y tu lucha cuál es? Si la que te tiene que dar vergüenza es tu lucha, no la mía. La mía, ojalá y todo el mundo estuviera en esta lucha. Yo creo que se ha recordado poco, creo que se ha explicado poco, creo que también, además, yo he tenido mucha suerte en mi casa porque se ha hablado mucho, pero también creo, ha habido mucho miedo en mi casa también. Lo que pasa es que se ha hablado mucho, se nos ha contado mucho a mis hermanos y a mí, hemos estado muy sensibilizados desde el principio, hemos preguntado también mucho, hemos sido muy curiosos, pero yo creo que de entrada, pues no todos los hogares, probablemente por lo mucho que sufrieron, han sido iguales y tampoco no todos los intereses son iguales. Entonces yo creo que esa lucha, que tendría que ser la del orgullo, no la hemos sabido dar el papel de importancia que tiene, ¿no? Hemos creído que la historia se iba a conocer por defecto y no es así. Y no es así. Con respecto a la sanidad, mira, fíjate lo que te decía antes, Lakoff. Lakoff dice que hay una reflexión de Lakoff muy importante que es la mochila. Y dice que, claro, que las clases obreras, las hijas y los hijos de los obreros y de las obreras, fueron las que por fin nuestros padres pudieron estudiar y nuestras madres una carrera. Entonces, que tuvieron la necesidad de mostrarse al mundo como una generación que había estudiado una carrera. Y por lo tanto, la jerga que utilizaban era una jerga que el resto del mundo no entendía, que el resto de obreros no entendían. Entonces se hizo incomprensible esa manera de hablar. Y mientras la clase obrera que entró en las universidades, pero que no deja de ser ni mucho menos clase obrera, se comunicaba con el mundo de una manera muy técnica, muy formal, siendo que eran los que más, y somos los que más representamos, ellos, que son los que siempre estuvieron en las universidades porque tenían la pasta, aterrizaron su mensaje y lo hicieron muy comprensible. Hay un ejemplo muy claro de Obascal, a partir de ahora siempre le voy a llamar Obascal, a Trump es lo único que le voy a reconocer, ese guiño.
Abascal hizo un speech en campaña en Hospitalet de Llobregat. Y siempre cuando tengo la oportunidad de hablar de comunicación, trato de recordar las palabras y el speech que él utilizó, una parte del speech que él utilizó. Y no digo que es de él. Él habla de pan, él habla de obreros, literalmente habla de obreros, habla de sudor a sudor, habla de tierra, habla de manos, habla de trabajo, habla de dignidad para el obrero y la obrera. Y si tú coges ese marco, dices y le preguntas a la gente sensibilizada, oye, ¿de quién creéis que es esto? Te dicen Pablo Iglesias, te dicen Largo Caballero, te dicen Felipe González, te dicen Zapatero, te dicen Yolanda Díaz, te dicen Pedro Sánchez, pero no te dicen a nadie de la extrema derecha. Entonces les dices, es de Abascal, es de hace 4 días y es en Hospitalet de Llobregat. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que nosotros la comunicación la tenemos que aterrizar, creo que cada vez se hace más, pero hay que aterrizarla, hay que sensibilizar. Yo que soy hija de enfermero y de enfermera y siempre lo llevo con un orgullo, servidores públicos, con orgullo y gala, explicar que el coste de un tratamiento de cáncer, explicar el coste de una radiografía o de una operación, explicar lo importantísimo, el sentido de orgullo que deberíamos de tener de nuestra sanidad pública y que ese orgullo debería hacer que quisiéramos más sanidad pública, mejores condiciones, más inversión. Y los trabajadores y trabajadoras. Claro, claro. La sanidad pública, claro, que son excepcionales. Claro, sí. Entonces yo creo que esa es la apuesta y a veces, por desgracia, en esa sociedad que se divide, se cuartea y se convierte en individualista, las maneras de poder llegar a eso, lamentablemente en un capitalismo aterrador, es recordar o comparar el ejercicio del espejo, por ejemplo, con Estados Unidos, con las facturas de Estados Unidos o con voces y caras que tenemos en España que abogaban en un principio por una sanidad privada y que lamentablemente, no se lo deseo a nadie, cayeron enfermos, supieron cuánto suponía ese coste y pusieron entonces, y ahí sí que hay que reconocer que lo hicieron, en la sanidad pública y el valor de los profesionales y los servidores y las servidoras públicas. Hay que recuperar el relato, entonces. Totalmente, el relato. O sea, yo hay términos, el otro día debatía con mis padres, con mi papá y con mi mamá debato mucho, aprendo mucho de ellos. El otro día me decía mi padre, pero Afra, sí que es verdad que la clase media existe. Digo, papá, que no existe la clase media, que son obreros. La clase media, la tontería de la clase media se la acaba a uno cuando lleva 3 días en el paro. ¿Cómo que clase media? Clase obrera. Es clase obrera. Y me decía, bueno, pero entonces la podemos llevar trabajadora y alcanzamos un acuerdo. Le dije, clase trabajadora y a continuación dices, clase obrera. Y ya está. Y me dijo mi padre, venga, va, lo hacemos así. Hay que hay obreros el relato. Claro, hay que... Nos han robado la palabra. Nos han robado las palabras y hemos permitido que nos las roben. Y además después también hay otras cuestiones que es, tenemos que recuperar el sentimiento de orgullo. Porque lo que nosotros hacemos es la mejor herramienta de transformación social que hay. De ahí un poco nuestro título, ¿no? Mamá, quiero ser sindicalista, como reivindicación y como orgullo. Totalmente. Además, mi mamá, tengo que reconocer que mi mamá se hace muchos kilómetros para venir a muchas manis. Es de las que dice, ¿el 1 de mayo estás ahí? Sí. Vamos para allá. Y puede ser que mira el reloj y va mirando los kilómetros que anda. Es un gran luchador, pero mi madre, vamos, es alucinante. Incondicional, ¿no? Absolutamente incondicional. Nos dicen muchas veces, no podemos perder no solo los valores y la creencia, sino el saber que estamos en el lado bueno de la historia y de que al final venceremos, porque tiene que ser así. Muchas veces hablamos de que el sindicalismo, el feminismo, los movimientos sociales organizados somos la resistencia. Totalmente. Vamos danos esperanza. Quiero decir, dinos, venga, y unos cuantos tips. Venga, ¿cómo? No sé si yo soy quien para dar esperanza, pero lo que sí que te digo es que yo cuando estoy en una mesa de debate, incluso cuando estoy en diferentes espacios de los movimientos asociativos, soy muy culo inquieto, entonces trato de conocer un poquito todo. Claro, hay gente con una sensibilidad progresista, pero con matices, porque es lo bonito, ¿no? El objetivo es el mismo, pero diferentes vías para llegar a ese objetivo, que tratan de confrontar, no es debatir, tratan de confrontar. Yo era también de esas personas que trataban de confrontar, ahora ya no.
Ahora ya no, porque lo que sí que tengo claro es que yo celebro el poder debatir con gente que tiene el mismo objetivo y que tiene vías de camino distintas para llegar a ese objetivo, pero lo que sí que tengo claro es que si tu enemigo es el mismo que el mío, estamos en el mismo lado de la trinchera. Sí. Entonces, hoy el objetivo es mayor y el objetivo es primero. Entonces, sí que es verdad que yo estoy viendo cómo se está tejiendo una red real dentro del progresismo, dentro del feminismo, que creo que tiene que ser mucho más evidente, en el que el ataque no sea ataque, sea debate, sea construcción, sea suma y sigue. Hay que saber también delegar. Una puede creer que tiene la verdad sobre una posición, pero no es tan verdad si no suma, y no es tan transformadora si no gana. Entonces, eso que la negociación sí que lo sabe y las sindicalistas lo saben, creo que es algo que se está instaurando también en todo lo que es el movimiento asociativo y el movimiento progresista y el movimiento feminista. A mí me puedes llegar a ver con una caña debatiendo sobre cuál es el camino más acertado y probablemente ni sea el tuyo ni sea el mío, sea el intermedio, ¿no? O incluso puede ser que sea el tuyo, pero estará en una caña. Pero frente a la mirada crítica, a la mirada extrema, a la mirada fascista, ese debate no lo van a ver. Ni de broma. Vamos, eso no se lo voy a regalar. Ni de WhatsApp no se lo voy a regalar. Pues mira, ahora nosotros tenemos una sección que se llama La Ratonera. ¡Ay, my God! Te vamos a decir esto es súper novedoso. Nunca se ha hecho. Esto de decir una palabra y que lo primero que se te ocurra nos dices. Vale. ¿Empiezas tú? Sí, venga. Vamos a empezar con compañera. ¿Una palabra? Sí. Compañera, venga. ¿Qué Todas. Feminismo. Progresismo. Gambas. A la plancha. No se lo voy a regalar. Yo lo siento. UGT. Salvavidas. Fue mi salvavidas, desde luego. Y televisión. Aprendizaje. Rubia. De bote. No es natural. Oye, ¿de qué estás hasta el moño? Vamos a desmelenarnos. Venga, lo que te venga. ¿De qué estoy hasta el moño? Es que son muchas cosas, ¿eh? De ellos. Sinceramente. Hay muchos ellos que no se sentirán identificados con este ellos. Pero es para todos los demás, que son la gran mayoría. Sí, de ellos. Sí, estamos entendiendo. O no, de los señoros. Estoy muy harta. Estoy muy harta de la justificación constante. Estoy muy harta de las diferentes formas de trato. De hecho, creo que son ellos los que no han permitido que esta sociedad sea mejor. De verdad lo digo. Te entendemos, sí, te entendemos. De verdad lo creo. De verdad es muy cansado, la verdad. Es muy cansado, sí, es muy cansado porque hay veces que es luchar contra Yo, por ejemplo, en las mesas de debate lo digo, pero recordaré toda la vida un debate en el que estábamos hablando, por desgracia, de un caso de agresión sexual y estaban hablando todo hombres. Todo tíos sobre lo que es una agresión sexual, cómo se sentía ella, que yo eso aluciné. Dije, hostia, no me atrevo yo a decir cómo se siente una mujer ante una agresión sexual y lo hacéis vosotros. Que ninguno de ellos lo había vivido. Y es que estoy muy cansada de ellos, de esa soberbia, ¿no? Prepotencia, saltividad, ese paternalismo. Es que hay mucho paternalismo. Te voy a enseñar. Mira, oiga, señor, de verdad, yo he visto canas. Aunque se me vea maravillosa y jovencísima, porque lo soy más que usted, pero de verdad, el mansplaining, estoy desde del mansplaining hasta el Arco del Triunfo. ¿De verdad? Bueno, es verdad. Han pasado varias... común. Y yo creo que además lo de los señoros se ha repetido. Se ha repetido varias veces. Se ha repetido. Y lo de que nos cuenten, que nos expliquen lo que sabemos claramente. Lo de, Afra, te voy a explicar.
O yo por ejemplo, algo que yo sé mucho más que tú, pero te lo voy a explicar. Claro, yo hace poco tuve una conversación gruesa, muy gruesa, en el que me decían, pero Afra, es que esto es así. Y dices, ¿me lo estás diciendo tú? Desde tu posición me lo estás diciendo. A mí es así, para mí, ¿no? Para mí, pero para ti no. Señor, con edad, para ti no, lo es para mí. Anda ya, estoy muy cansadita de ellos, estoy muy cansadita. Pero bueno, el cansancio también justifica la lucha. Pues mira, en las anteriores temporadas nosotros hacíamos un regalo y es que nosotros nos ofrecíamos para ir a defender algo con nuestros pitos, nuestro kit de sindicalista. Pero es que ahora, porque somos pobres y solo tenemos para poder ir a manifestarnos por una causa justa, pero es que ahora ya directamente hemos pasado a que nos regaléis vosotros los invitados cosas. Anda, entonces, sí, me encante. Sí, entonces nos tienes que regalar pues una sugerencia de un libro, una película, una serie, lo que te apetezca, algo que quieras compartir. Por favor, bueno, he visto hace muy poquito el 47. El 47 la tenéis que ver, si no la habéis visto, es maravillosa, fantástica, como precisamente para que las calles ardan, para que las calles tiemblen, nunca olvidemos que antes se ha intentado todo. Y el es 47, muy alentadora. El 47 es eso, es ver cómo todas las vías ofrecidas se han tratado, se han tocado, no han sido escuchadas y finalmente, pues, como se dice, ¿no? Vamos a liarla, pues vamos a liarla. El 47 es maravillosa, en parte creo que representa muy bien esa Barcelona a la que llegaron mis abuelos, primero mi abuelo, que llegó, se puso a trabajar en una fábrica, después acabó teniendo una licencia de taxi y recorrió Barcelona junto a sus hermanos en un taxi. Esa Barcelona es la que conoció mi abuelo y a mí me parece absolutamente fascinante poderle poner un inicio, ¿no? Porque yo vi, es verdad, Torre Baró y vi la transformación de Torre Baró, pero no sus inicios y claro, y ese tipo de lucha. Yo seguro el 47 y después, bueno, es que a mí tengo un libro que siempre, nosotras ya somos más mayores, pero para cualquier nenita o nenito que nos pueda estar escuchando, yo tuve una profesora, Isabel Arias, que nos dijo, yo la quería mucho, la quiero mucho, y nos dijo, siendo muy jóvenes, que compráramos el Pequeño Principito, el Principito, el Petit Príncipe, sale en catalán, y que ese libro lo guardáramos a lo largo de nuestra vida, y que cada 2 años lo leyéramos y fuéramos apuntando qué interpretábamos de cada uno de los apartados, que veríamos como la flor es otra cosa, como el zorro es otra cosa, y eso lo llevo haciendo yo desde, pues efectivamente, desde los 11 años, creo que desde los 11 años, y es el libro que me ha demostrado cómo cambio, evoluciono, cómo interpreto también mis estados de ánimo, ¿no? A veces es muy lamentable tirar para atrás y decir, uy, me gustaba más cómo lo interpretaba hace unos años. Ese libro es, y después claro, hay muchos más. Lulú es maravilloso, es maravillosa ella, sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo te quiero decir algo. Gracias por estar ahí, Afra, de verdad. Sí. Necesitamos a compañeras que defiendan el sindicato y el feminismo y nos representas a todas. Muchas gracias. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Yo muchas veces, aunque parezca que no, yo cuando después acaba un debate digo, ¿habré estado a la altura? Lo digo, estoy un poquito emocionada porque es que de verdad que siempre pienso, ¿habré estado a la altura? Porque como me ha dado tanto el sindicalismo y tengo la enorme suerte de hablar con tantas compañeras que para mí son alucinantes lo que hacen, después la valentía de una persona en un centro de trabajo pequeñito o de una delegada sindical, que sé lo que es ser eso, ¿no? De que te enfrentas en soledad, ¿no? O a esos compañeros y compañeras que ya están a otros niveles y que tienen una formación excepcional, que son los mejores en lo suyo. Pienso, ¿habré estado a la altura de haberlo intentado sumar un poquito? ¿Sabes? Muchas veces digo, no restemos, sumemos. Y hay veces que, claro, que a veces pues bueno, pues te retas a ti misma y dices, joder,
Dios, esto lo podía haber hecho de otro modo. Podía haberlo hecho mejor. Mira, Afra, no solo estás a la altura, sino que nos pones voz a muchísimas compañeras y a muchísimos compañeros y no sabes lo emocionante que es sentirnos que estamos ahí, que estamos contigo. Y te lo digo de corazón, porque muchas veces nos sentimos en las trincheras y a veces es muy difícil. Entonces, que alguien saque la voz con orgullo como lo haces tú y con esa fuerza como lo haces tú, nos hace pensar que sí, que es posible, como tú decías. Es que yo creo que yo creo de verdad, os lo digo. Y en espacios difíciles y muchas veces que el sindicalismo llega muy poquito. Sí, yo creo que eres un referente ahí. Joder, yo creo que tenemos que ser más y creo que o sea, es que nos tenemos que sentir tan orgullosas de lo que hacemos si paramos un segundo, solo parar un segundo y decir, mira, todas tenemos nuestra profesión, todas, pero esto es una vocación. Es la vocación. Una forma de vivir, ¿verdad? Claro, es una forma de vivir. Es decir, el sindicalista y la sindicalista, de verdad, nosotros no nos tenemos que sentir no nos tienen que hacer no sentir orgullosos. Al contrario, si nuestra vocación es la más hermosa de todas, es la más justa de todas, si nosotras ponemos nuestro tiempo, que es lo más caro que hay, para defender lo de todos y de todas, que no nos arrebaten el orgullo, porque no puede haber cosa con mayor sentido en una sociedad de convivencia que lo que hacemos nosotros. Si ellos pretenden que sintamos vergüenza de lo que hacemos, ¿qué hay de vergonzoso en defender la sanidad pública universal? Una buena sanidad pública. ¿Qué hay de vergonzoso en defender la educación pública para todos y para todas? Oye, el que quiera irse a la privada, ¡que se vaya! Puente de Plata. Nada más faltaría. Si puede, quiere. Oye, pues mira, es su elección. Pero universidad pública para todos y para todas. Educación pública para todos y para todas. Becas que permitan el acceso. Derecho laboral. ¿Qué hay de malo en pedir la reducción de la jornada laboral? Si es una mejora. ¿Nos van a hacer sentir vergüenza a nosotras por eso? ¿O nos van a hacer sentir vergüenza por reclamar protocolos contra el acoso más efectivos? ¿Pero de qué estamos hablando? Es que claro, eso es lo que pretenden. Y si te paras 2 segundos dices, ¿es tan absurdo? Pues si lo que nosotras defendemos es justo, es sano, es necesario. El que tendría que tener vergüenza son ellos, no nosotras. Entonces yo creo que bueno, si sirve para algo, para sumar un poquito... Pues mira, ya está bien. Pues sí, nos has hecho de coach. Vamos tejiendo. Hemos tenido ahí una sesión de coach estupenda. Sí, a veces necesitamos parar. Claro que sí, a veces necesitamos parar. Sí. O necesitamos algún imbécil que nos recuerde lo importante que hacemos. Pues sí. También te lo digo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchos recuerdos a tu padre y a tu madre. Yo te lo quiero decir desde aquí. Lo habéis hecho muy bien. Puedes decir con orgullo. Mis hermanos son, madre mía, eso sí que son una revolución. Esos son alucinantes. Pero es bonito tener una familia que te ha transmitido los valores, que te ha enseñado y que sigue, ¿no? La lucha sigue. Yo sé que para cualquier mamá o para cualquier papá, yo estoy convencida que hay momentos que a ellos, como para cualquier madre o padre de personas que defienden con vehemencia en las calles y en los centros de trabajo el derecho laboral, y por lo tanto defender significa tener a alguien enfrente, pues no siempre ha podido ser fácil o no siempre es cómodo, pero es verdad que yo es que en mi casa, teniendo muy en cuenta a ellos que puede ser algo cansado, que puede ser algo en cierto modo, pues bueno, que ellos saben también, o gracias a ellos nosotros sabemos que estamos en el lado bueno de la historia. Entonces yo es que me siento muy, muy, muy orgullosa de esa mamá y de ese papá que tengo y de esa familia y de mis hermanos. Es que son una pasada, la verdad, las cosas como son. Ya encima me aguantan, ¿por qué te voy a dar a mí, sabes? Hay veces que me dicen, no te pongas mitinera. Vale. Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Ha sido un súper placer. Yo de verdad que lo he disfrutado mucho y es verdad que es muy sano encontrarnos de vez en cuando y poder darnos fuerza entre nosotras. Yo repito esa frase, lo imposible es posible.
lo imposible. Nosotras hemos hecho lo imposible posible. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. A vosotras, de verdad. Muchas gracias. Qué bien nos lo hemos pasado con Afra, Total, ¿verdad? total. Qué entrevista tan interesante, tan disfrutona. Escucha, el cuñadísimo, el cuñadísimo, el cuñadísimo. Hola, ¿cómo Mónica. estáis? Os veo muy bien. Pues Bueno, mira, nos lo hemos pasado encantada, genial nos lo con hemos pasado Afra. muy bien. Yo también, me he pasado bien. ¿De qué nos Bueno, hablas hoy? Pues Cuéntanos. ¿de qué voy a hablar? Pues hoy desmontando tópicos en sindicalismo sin barba. Las campañas de acoso y derribo a los sindicatos están orquestadas desde ciertos sectores políticos a quienes les conviene eliminar una barrera y quedarse con esa barra libre liberal que tienen en mente. Entonces hoy os traigo un repaso de los principales insultos a sindicatos o a sindicalistas. ¿Con qué términos nos insultan? Liberados, vendidos, pesebreros, chiringuito sindical y mi favorita, comegambas. Vamos a empezar. Liberados. Se usa para referirse despectivamente a los representantes que tienen horas sindicales y que supuestamente no desempeñan su trabajo habitual. Se les acusa de no trabajar y vivir a costa del sindicato. Vamos a ver. Los delegados y delegadas sindicales tienen horas porque representan a los trabajadores en las negociaciones, conflictos laborales y mejoras en las condiciones de trabajo. Su labor está regulada por el Estatuto de los Trabajadores y es fundamental para evitar abusos en las empresas. Por ejemplo, un delegado sindical, una delegada, puede negociar convenios para mejorar las condiciones de trabajo del colectivo al que representa, mediar en conflictos, denunciar irregularidades y asesorar a compañeros. Sin estas figuras, los abusos laborales serían más difíciles de combatir. Vendidos. Se nos acusa de pactar con el gobierno o con la patronal acuerdos que perjudican a los trabajadores en lugar de defenderlos. No, cariño. Los sindicatos negociamos convenios colectivos que mejoran las condiciones laborales para millones de personas. Gracias a los sindicatos se han conseguido subidas salariales, reducción de jornada y mejores condiciones laborales, incluso en tiempos de crisis. Pesebreros. Hace referencia a que dependemos de subvenciones públicas y que vivimos cómodamente del sistema sin aportar valor real. Todos los sindicatos recibimos ayudas públicas, como muchas otras organizaciones. Todos los partidos políticos, las patronales, reciben dinero público. Son partidas transparentes que están en los presupuestos generales del Estado. O sea, no es ningún secreto. Ni somos los únicos, pero nuestra principal fuente de financiación son las cuotas de los afiliados. Eso es muy importante. Es muy importante. Las cuotas de los afiliados. Con las cuales defendemos al conjunto de los trabajadores y No trabajadoras. solo a los afiliados. No solo a los afiliados, que esto hay que decirlo todo el tiempo. Hay que decirlo más. Chiringuito sindical. Se usa para referirse a los sindicatos como estructuras que existen solo para recibir dinero público y mantener a sus dirigentes sin verdadera actividad en defensa de los trabajadores. Falso. Los sindicatos somos organizaciones con estructuras grandes porque necesitamos recursos para defender a trabajadores a nivel nacional. La financiación pública también es un contrapeso a la influencia empresarial, que tienen mucho dinero y poder. Un sindicato, pues trabajamos en la negociación de convenios, resolución de conflictos, asesoramientos jurídicos y movilizaciones cuando hay abusos. Gracias a nuestra labor se han conseguido derechos fundamentales, que es que no nos han llovido del cielo, por favor, haced un poquito de historia, cuñados. Las vacaciones pagadas. Las 8 horas, ahora las 7. Exacto, la protección frente a despidos improcedentes, las bajas por maternidad, por paternidad. Esto ha sido una lucha, no se lo han regalado. Eso no es barato. Hay que conseguirlo y hay que sufragarlo, claro, con la negociación y con gente que trabaje ahí. Y come gambas. Ay, come gambas. Como todo el mundo sabe, los sindicalistas debemos comer todo el tiempo sopas de ajo y huevos duros. El marisco nos está prohibido porque es caro y nosotros, como es sabido, hemos hecho voto de pobreza, igual que los curas y las monjas de la Iglesia Católica, que son todos súper pobres y jamás han comido una gamba y mucho menos una langosta. Es curioso porque alguna vez alguien del sindicato se comió unas gambas y parece que nos dedicamos en exclusiva a vaciar los océanos. ¿Tú te acuerdas, Monse, cuando cierto periódico, de cuyo nombre no quiero acordarme, nos llamó devoradores de crustáceos? Fíjate, que dijeron, a ver, sinónimo de gamba y de rápido, comer. Gamba, sinónimo, devorador de crustáceo. Bueno. Y para acabar, bueno, nosotras y nuestras oyentes, que son muy listas, lo saben perfectamente, pero hoy le he preguntado a una inteligencia artificial cuáles son las ventajas de pertenecer
o afiliarse a un sindicato, y estas son las respuestas. 8 motivos con 8 soles. 1. Defensa de tus derechos laborales. 2. Mejora de condiciones laborales y salariales. 3. Protección ante despidos injustificados. 4. Apoyo legal y asesoría jurídica. 5. Mayor seguridad en el trabajo. 6. Participación en la toma de decisiones. 7. Formación y capacitación. Y 8, mi favorita, solidaridad y respaldo colectivo. Y acaba diciendo: estar en un sindicato significa no estar solo frente a los problemas laborales. La unión de trabajadores aumenta la fuerza para exigir mejoras y hacer frente a las injusticias. En general, afiliarse a un sindicato de clase es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y garantizar condiciones laborales más justas. Uy, la inteligencia artificial, yo que la tengo bastante manía. Es artificial, pero más lista que algunos cuñados. Con mucho sentido común. Sí, con mucho sentido común. Luz, te tengo que dar un pequeño disgusto, pero es pequeñito. Y no te va a importar, porque hemos disfrutado tantísimo con nuestra entrevista, y luego con el cuñadísimo, que nos tenemos que saltar chapoteando en la historia. Bueno, vamos a ir directamente a... ¿Tenemos un plan? Pues no. ¡Ay! De verdad, me dan un disgusto y un no. No, mira, sí, es que hemos cambiado. Tenemos un plan. Me ha encantado. Tenemos un ritual de autocuidado para las feministas sindicalistas progresistas. ¿Qué te parece? Me encanta. En el anterior ya cambiamos el tenemos un plan por otra cosita. Así que a ver qué te parece. Vamos a empezar. Autocuidado de la sindicalista progresista feminista. Empiezo yo. Que nadie te quite la ilusión de ser sindicalista y feminista. Muy bien, pues yo voy a decir, te tienes que rodear de buenas compañías que defiendan las ideas de igualdad y justicia. Fuera, 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 todos los que van de pesimistas y los que dicen que no se puede conseguir. Sí, no dejes que la mala onda te afecte. Ármate de paciencia, que vas a escuchar de todo, pero como si te resbalara. Combate las mentiras con hechos. Los de enfrente normalmente no llevan razón, no tienen argumento y además son cobardes. Y feos. Bueno, sigo yo. No gastes tu energía en combates inútiles, de verdad que es que no merece la pena. Lo mejor es seguir adelante con tu relato, con tu historia y lo de habla chucho que no te escucho, lo mejor. Lo mejor. Mira hacia atrás, mira hacia los lados, porque no estás sola. Somos muchas, somos una multitud quienes creemos que otro mundo es posible. Y contra la manipulación, información y confianza. Bueno, lo hemos visto con Azra. Por supuesto. Y como tú dices siempre, sueña a lo grande. Pero piensa solo en el próximo paso, porque nos queda mucho camino y hay que ir pasito a pasito. Y de vez en cuando, amiga mía, date un premio. Date un premio porque te lo mereces y dite qué guapa, qué lista, qué feminista, qué sindicalista, qué progresista. Y un bomboncillo, un bombón. Y por último, los cambios no son uniformes ni constantes. Habrá resbalones, caídas, retrocesos. Pero al final siempre, siempre se avanza. ¡Wow! ¿Y ahora? Pues ahora ya hemos llegado al final de nuestro tercer episodio de la tercera temporada. Pues nada, créditos y nos vamos, ¿no? Sindicalismo sin barba es un podcast dirigido por Luz Martínez Ten y Monsearo. Aisha Miguel Álvarez está en la coordinación y producción, Paco Díez Dones, imagen y soporte técnico, Blanca Bondía, nuestra reportera, yo soy Mónica Sánchez Lázaro y estamos en los estudios Robin Group. Escúchanos y míranos en YouTube y en Spotify. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.